Hola, bienvenidos a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Hoy día vamos a cambiar el escenario, dado que ha cambiado el escenario. Ojalá que sea para bien y que en este caso, para esta columna también resulte mejor de esta forma que de la forma tradicional. El presidente Piñera ha hecho un cambio de gabinete que nosotros vamos a explicar en un contexto más amplio de lo que venía sucediendo en el país desde el 18 de octubre en adelante. Para eso me voy a referir a diversas dimensiones en las que venían generándose cambios empujados por minorías violentas, ¿no es cierto?, que destruyeron el país ocasionando la pérdida de más de 350.000 empleos, muchas fuentes, mucha gente con sus ciudades destrozadas, y todo esto impulsado desde minorías que no son en lo absoluto representativas de las mayorías democráticas que se supone en una democracia toman las decisiones. Entonces lo primero que vamos a analizar es el nivel político, que es lo que ha venido sucediendo a nivel político, de cómo se estructura, digamos, el juego político. En Chile tenemos un presidencialismo, ¿no es cierto?, que hoy día se ha visto desafiado por los parlamentarios que han corrido el cerco proponiendo proyectos inconstitucionales y que al final han logrado su aprobación o su avance en un contexto que pone en jaque el poder del Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos normalmente a nivel mundial? Tenemos tenemos regímenes presidenciales, vamos a dejarlo hasta ahí, o tenemos regímenes parlamentarios. El régimen parlamentario funciona normalmente con un ministro y con una coalición que apoya a ese ministro, ¿sí? Ya sea una coalición de partidos o ya sea con un solo partido como en Inglaterra. Entonces, ese ministro cuenta siempre con los parlamentarios que van a ir con él a implementar el programa de gobierno por el que fueron elegidos, porque ese es el punto, ¿no es cierto? El régimen presidencial, en cambio, normalmente tiene un sistema electoral que funciona distinto del sistema electoral parlamentario, donde puede haber dos bloques, dos partidos, o puede haber una multiplicidad de partidos. El punto es que el régimen presidencial lo que normalmente cómo funciona es con un ejecutivo muy fuerte y un legislativo mucho más débil. Por eso es que es un régimen presidencial. Entonces cuando nosotros, pero de todas maneras como necesita el respaldo del Congreso, cuando en el Congreso no tiene ese respaldo, lo que se genera es una dificultad mayor para gobernar. Y eso es lo que produjo la reforma al sistema binominal que se hizo en Chile. Dispersó muchísimo la cantidad de partidos y los distanció, de modo que hoy día generar un bloque para poder gobernar es algo extremadamente difícil. Eso es lo que ha ido acercando a Chile de facto hacia un semiparlamentarismo que tendríamos que terminar por estructurar, si así fuese, en una reforma constitucional, pero que no podemos seguir manteniendo un presidente que no puede implementar el plan de gobierno para el que fue elegido, resultado de que no tiene los parlamentarios con los votos necesarios, ¿no? Luego vamos a ver el nivel económico. En el nivel económico tenemos dos proyectos. El que estaba originalmente, que es el proyecto de un Estado subsidiario, cuyo foco va en la ayuda a los más pobres, a los más débiles. Es decir, un Estado que no tiene políticas universalistas que, por ejemplo, le van a dar la oportunidad de estudiar tanto al hijo del más rico del país como al hijo del más pobre. Y entonces, porque se considera injusto, siempre en Chile se consideró injusto que un pobre le pagara los gastos al rico. Bueno, en la época de Allende no era así, ¿no es cierto? Ahí la educación universitaria era gratis y la mayor parte de los que estudiaban venían de los colegios privados con mayores recursos y eran pagados con platas del Estado. Bueno, se terminó con eso en Chile y así fue como se logró superar de forma tan importante la pobreza. Lo que han hecho los otros países latinoamericanos es prometer un Estado benefactor, y el Estado benefactor en Latinoamérica no funciona como funciona en el resto de Europa por motivos muy simples. Primero, por los niveles de corrupción. Segundo, por los niveles de riqueza que sostienen ese Estado benefactor. Y tercero, porque los niveles de pobreza que tiene Latinoamérica endémicas, producto de las malas políticas macroeconómicas y también de una estructura microeconómica muy frágil, no permiten el establecimiento de un Estado benefactor. Pero sobre todo es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, uno lo ve en Chile y en Chile claramente hoy día tenemos niveles de corrupción altísimos, a pesar de que todavía ese no sea tema trending topic, pero debiera de serlo, ¿no? Entonces, lo que se está peleando es si es que vamos a tener, digamos, una política económica universalista. Eso quiere decir que, como en el caso de las AFP, va a ir en beneficio de todos, los más ricos y los más pobres también, y termina beneficiando a los más ricos, ¿no es cierto? Que así es como, porque mucha gente se preguntaba por qué la izquierda terminó por promover
una ley que en realidad beneficiaba más a los más ricos porque les permite retirar más plata, obviamente tienen más plata ahorrada, sin impuestos, ¿no es cierto? Y la respuesta es súper simple. Así es como se comienza a desmantelar el modelo económico que existe en Chile. Se comienza desmantelando el tipo de política que focalizaba en los más pobres y así se empieza a igualar. Primero se disparan las diferencias entre los ricos y los pobres y luego se usa esa gran diferencia entre unos y otros como herramienta de lucha revolucionaria para instalar un régimen socialista del tipo siglo XXI. Entonces está todo muy bien pensado, aunque no se crea así. Bueno, el sistema subsidiario, que era el que veníamos trayendo nosotros, lo que hace es respetar la libertad de los agentes económicos, focalizar la ayuda a los más pobres y ese respeto de la libertad de los agentes económicos se traduce en que el Estado lo que hace es legitimar y resguardar los contratos. En cambio, cuando uno instala un Estado benefactor en Latinoamérica, lo que nosotros terminamos haciendo es instalar un populismo extractivo que hace que todos los agentes económicos dependan del burócrata de turno para llevar a cabo sus actividades económicas. Con eso se destruye la sociedad de los contratos y se concentra el poder en el Estado de una forma radical. Y eso es lo que se está buscando. Luego tenemos un tercer nivel que es el procedimental. Y ahí hay dos tipos de democracia. La democracia mayoritaria, donde, digamos, gobiernan las mayorías con un Estado de Derecho que se respeta, ¿no es cierto? Y tenemos democracias minoritarias, asambleístas, donde no existe el Estado de Derecho, gobiernan minorías violentas, y esa es la propuesta, digamos, que se encuentra en este libro, La Constitución Tramposa, de Fernando Atria, donde lo que él está diciendo es que la Constitución del 80 es una Constitución que se redacta en contra de la participación del pueblo, y cuando él quiere mencionar qué es lo que él entiende por una democracia participativa, donde el pueblo está presente y encarna las instituciones, dice lo siguiente: probablemente Salvador Allende fue el más explícito respecto a esta apropiación de las instituciones por el pueblo bajo la Constitución. O sea, lo que se busca en este nuevo modelo, en esta nueva forma de constitución, es la apropiación del pueblo de las instituciones, ¿ya? Sigo. Él sostuvo en su informe al Pleno Nacional del Partido Socialista en Algarrobo en 1972 que, comillas, las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida. Y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. Que la conciencia y unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada aliada con el capital imperialista. Bueno, evidentemente que suena bonito, digamos entre comillas, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que significa. Significa, o sea, si ustedes quieren un botón de muestra de qué tipo de democracia es esta democracia en la que el pueblo encarna las instituciones, no es más que la democracia del tipo de la que amenazó, es la que se manifiesta en la amenaza de los portuarios al señor Lagos Weber, producto de que él quería introducir cambios al retiro de los fondos de la AFP, ¿no es cierto?, donde le dijeron que en el fondo paraban el país completo. Y ellos arrogaban en su declaración ser representantes del pueblo. Pero a ellos nadie los eligió, ¿no es cierto? Ellos simplemente forman parte de un sindicato que tiene un gran poder, producto de que manejan el flujo portuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de democracia tiene esa característica. La característica de que sale la primera línea y dice: nosotros representamos a las víctimas de la injusticia, pero a ellos nadie los ha elegido. Y así, sucesivamente, todos representan a todos, todos encarnan la sensibilidad de todos, etc., pero no son más que pequeños grupos, lo podemos ver en el colegio médico también, que no han sido elegidos, que nadie quiere de hecho, y que se arrogan la voz del pueblo. Y ese es el otro proyecto democrático que tenemos a nivel procedimental y que ha ido socavando lentamente nuestra democracia republicana. Después tenemos el nivel institucional, más digamos en términos de cuáles son los pilares fundamentales de la república. Y ahí evidentemente que tenemos problemas gravísimos, producto de que tenemos una captura del Estado, por una parte, que ha ido generando la supresión de la división de los poderes del Estado, y además tenemos un poder judicial capturado por activistas políticos, eso ya lo hemos hablado. Entonces con eso en el fondo se diluye la estructura republicana del check and balance, donde un poder no puede intervenir en otro poder, es decir, el ejecutivo en el legislativo el judicial, y así
digamos, los tres poderes del Estado se tienen que mantener bajo una fórmula en que ninguno pueda destruir al otro, ni tampoco perder el espíritu por el cual fue creado, digamos. Tiene que mantenerse fiel a ese espíritu. En el caso de tribunales sería la justicia, ¿no? Después vamos a hablar corto de qué pasa a nivel moral en Chile. A nivel moral, en lo económico ya no importa la pobreza, importa solo la igualdad. Así es como lo han venido diciendo, al menos desde los medios de comunicación. Yo creo que si uno se va con la gente, eso no es así. Pero lamentablemente, dado que los medios de comunicación están capturados por activistas políticos, muy bien pagados, que se enriquecen con el discurso de la igualdad, mientras ellos empobrecen a los demás, eso es lo que está digamos, en la cabeza de la gente, además de, obviamente, todos los estudiantes que han pasado por el sedazo de la educación estatal. En lo individual ya no se cree en el mérito, sino en las dádivas del Estado. Cada día va a ser más difícil que las personas crean que el mérito, porque está instalado como discurso, a pesar de que Chile era el país que tenía la mayor movilidad social de la OCDE hasta octubre, ¿no es cierto? Impresionante, pero a nivel de discurso lo que se ha instalado ha sido permanentemente el que en Chile no se puede salir adelante a través del mérito, lo que va en contra de la experiencia de la mayor parte de los chilenos. En lo empírico, la crisis nos hizo retroceder ya más de 10 años, ¿no es cierto? Y la población se ha persuadido de que son las políticas populistas las que pueden ayudar a resolver sus problemas. Y eso vamos a ver cuánto tiraje tiene, sobre todo porque las nuevas generaciones vienen bastante formateadas, digamos, por el discurso de los medios y de los profesores. Luego tenemos el tema del orden público, que no es menor para para las nuevas autoridades del gabinete. A ver, en la Araucanía claramente llegamos a un punto de inflexión. Hoy día tenemos 6 municipios tomados por la guerrilla y el registro civil de Temuco para presionar por los comuneros presos. Ya el tema escaló, ¿no es cierto? Eso en cuanto a lo que se refiere a la Araucanía. Pero además nosotros, y esto es curioso, el día lunes 27 apareció una entrevista al exministro de Defensa ahora, Espina, ¿no es cierto?, y sus declaraciones a mí me llamaron profundamente la atención. Él dijo que algunos grupos de izquierda esperan se produzca un error de las Fuerzas Armadas y por eso hay un permanente hostigamiento en contra de las Fuerzas Armadas. Agresiones a militares y policías suman 126 en 131 días de estado de excepción. O sea, una diaria en estado de excepción. Espina reconoce la inquietud de las filas por los riesgos que implica controlar el orden público, tarea para la cual, dice en esa entrevista al Mercurio, los militares no están entrenados ni tienen los medios. Además, Espina se queja de que el proyecto de ley para proteger la infraestructura crítica lleva 8 meses en primer trámite constitucional del Senado y que no hay los votos para aprobarlo. O sea que nosotros podemos llegar a hacer un plebiscito en medio de una ciudad, mega ciudad como Santiago, sin agua, sin luz, sin nada, porque esta gente no aprueba la ley que necesitamos para que nuestros servicios básicos sean resguardados. Pero por mientras están peleando por todas estas otras cosas. Bueno, la pregunta es si es que Espina, que ya llevaba más o menos, ¿no es cierto?, los hilos dentro de lo que estaba pasando en su ministerio, al ser reemplazado por Mario Desbordes como ministro de Defensa, esta va a ser una situación que va a mejorar o va a empeorar. Sobre todo la alicaída caminata de un gobierno que todavía le queda demasiado tiempo por cómo viene. Según la abuela Giles, que a Mario Desbordes lo desactivaron, que él era un muy buen activista de la promoción del modelo que a ella le simpatiza, ¿no es cierto?, como presidente de la DRN, y que al ponerlo como ministro de Defensa lo desactivaron. Bueno, la pregunta es verdad que lo desactivaron? Porque hay gente que dice que lo que Mario Desbordes va a hacer al Ministerio de Defensa es un proyecto de reformas muy profundo, que termine por desmantelar el último resquicio o la última línea que le quedaba a Chile como resguardo en caso de ser capturado por algún tipo de confabulación política como la que vemos tiene un proyecto, otro modelo en mente. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. También nos podemos preguntar si es que el ministro Desbordes tiene la capacidad hoy día de ser aliado del ministro Víctor Pérez, ¿no es cierto?, que es el que quedó como ministro del Interior. Porque Víctor Pérez es UDI, bastante duro, y Mario Desbordes RN, que ya, digamos,
Pamela Giles aparece defendiéndolo hoy día en su Twitter, entonces uno dice, claramente él tenía más simpatías en el otro sector que en su propio sector. Y la pregunta va a ser si él va a ser capaz de dialogar bien con Víctor Pérez, que es ministro del Interior, porque entre el ministro de Defensa y el ministro del Interior hoy día se tejen los futuros de este país. Que ellos dos sepan dialogar bien y que ellos dos sepan poner el orden en la República y restablecer las condiciones para que podamos sacar al país adelante y salir del estancamiento que venimos desde la señora Bachelet, ¿no? La pregunta es si a estas alturas ya Mario Desbordes va a estar dispuesto a hacer un sacrificio y poner su capital político a disposición de defender este gobierno y defender este país, mientras Carlos Larraín vuelve con fuerza a la presidencia de RN o a alguien de esa índole, uno no lo sabe. Bueno, dentro de las elecciones que supuestamente venían, no sé si finalmente se van a hacer. En cuanto a Víctor Pérez, él es un UDI duro que nunca ha renunciado a su vocación, digamos, de gremialista. Él es abanderado por el rechazo y es un hombre que tampoco nunca ha renunciado al legado que el régimen militar tiene en la Unión Demócrata Independiente, que es el partido al que pertenece. La pregunta ahí es qué va a pasar con un UDI tan duro en el Ministerio del Interior y cómo eso le puede rebotar al candidato Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Porque va a ser difícil situarlos a los dos, dado que Joaquín Lavín ha hecho un recorrido también muy hacia una ala más progresista y más populista de la política. Va a ser muy difícil situarlos a los dos bajo el mismo espectro político. Y también nos tenemos que preguntar por la relación de Piñera con Víctor Pérez, que Víctor Pérez es un hombre que tiene, ¿no es cierto?, su carácter, y al parecer el presidente Piñera tiene más bien a su alrededor gente más sumisa. De todas maneras, esto tiene, al menos uno podría decir, a nivel de lo que es la derecha, que se venía hundiendo como conglomerado político, una repotenciación de lo que es el espíritu propio de la derecha. Una derecha que, como decía Harald Beyer hoy día en una entrevista en la mañana, decía no se ha dado cuenta que en la medida en que reniega del modelo que ha traído a Chile a la posición más exitosa que ha tenido en su historia, está traicionando su electorado. Y por eso es lo que explica los tan bajos niveles de apoyo. Entonces, evidentemente que este cambio de gabinete, al retomar esa senda, podría reencantar a su electorado y podría volver a forjar una alianza en la derecha en torno a aquel proyecto que nos tenía, digamos, no sin muchas cosas que mejorar, por supuesto, y que hay que hacerlas, pero en una mucho mejor situación que el resto de los países latinoamericanos y respecto a nuestra historia también. ¿Cuál fue la reacción de la oposición frente a este cambio de gabinete? Bueno, Fuad Chaín dijo que ganaron los halcones, que bueno, ya nadie los va a sacar de la cancha política, que hoy tenemos un parlamentarismo forzado y que con estos ministros duros no va a haber nada que hacer. El Partido Radical, su presidente Carlos Maldonado, dijo que la llegada de Pérez marca el fortalecimiento de la derecha dura, ¿no es cierto? Insiste en que Piñera usó su última jugada para volver a la trinchera en lugar de acercarse a la gente. Bueno, a mí lo que me gustaría decirle al señor Maldonado es que quizás simplemente la derecha se dio cuenta que con la izquierda no se puede negociar y que no hay nada que hablar y que siempre van a ser traicionados hagan lo que hagan. Que es como, no sé, es como esos personajes así de los teatros o de las óperas en que no importa lo que tú le des, siempre es poco, ¿no? Entonces la izquierda ha sido nefasta realmente, hay que decirlo, no todos, pero la gran mayoría, y el sector de exconcertación que valió la pena, que sacó adelante este país, también está muy desencantado. Entonces, probablemente con esto se está evitando una mayor polarización. Tenemos ya un Navarro, ¿no?, que hizo esas declaraciones de que Piñera iba a tener que salir en helicóptero de Chile si es que no, o algo así dijo, ¿no?, si es que no se aprobaba o le ponía el veto al tema de las AFP. Tenemos la amenaza portuaria, tenemos la violencia dentro del Congreso. O sea, es evidente que solamente gente que aprecia la paz como condición de la libertad es la que tenía que llegar a un nuevo ministerio, si es que pensamos que ese nuevo ministerio, que ese nuevo gabinete puede ser una luz de esperanza. Y yo creo que en ese sentido hay varios aspectos que muy positivos. Y es el único modo. No nos olvidemos, incluso es interesante cómo la izquierda siempre tiene
esta posición de olvidarse de su propia historia. Quien metió a los militares a los ministerios no fue Frei Montalva, ¿no? Fue Allende. Así es que los dejo con esa reflexión. Espero que este análisis del cambio de gabinete les haya servido para comenzar sus propias reflexiones. Quedaron muchos cabos sueltos que iremos atando en los próximos comentarios. Que tengan una muy buena semana. Gracias a todos los que me apoyan por Patreon y a mis suscriptores.